Hola, Hola, buenas. Hola Magdalena, buenas tardes a quienes se están uniendo a este live. Hola Magdalena, ¿cómo estás? muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien también, un poquito de frío. Ujú. Eh, Estamos todos bueno, congelados. sí, sí, bueno, nada para como están más en el sur, nosotros estamos en región metropolitana. Eh, Gracias a quienes se están conectando a esta conversación que hace ya un tiempo queríamos tener con el Centro de Duelo Integrativo. Eh, bueno, esta conversación se trata de, el duelo es en sí un proceso complejo, ¿cierto? De eso no hay discusión alguna. Es un proceso en el cual nos vamos reconstruyendo, nos van cambiando las formas en que interactuamos con quienes nos rodean, va cambiando, ¿cierto? A veces la forma en que pensamos o vemos la vida o vemos la muerte incluso, y en este proceso complejo, a veces es súper válido que surja la pregunta, ¿es normal lo que estoy sintiendo? ¿Está bien? ¿Es lo esperado? Entonces, eso es un poco lo que queremos conversar, aprovechando el expertise de Magdalena, de cómo saber cuáles son las señales de que nos puedan hacer pensar que tal vez nuestro duelo no está teniendo el transcurso esperado. Y queremos también aprovechar que estamos en el mes, faltando el domingo, ya es el Día del Papá, y queremos enlazarlo un poco también con eso, con el proceso de duelo de los papás, específicamente la experiencia de duelo gestacional y perinatal. Porque a los papás es un duelo más invisibilizado aún. Sabemos que el duelo gestacional y perinatal tiene estas especificidades, que es un poco un duelo no autorizado socialmente, que es negado, minimizado, y el duelo del papá en este caso lo es más aún. Se espera por estas como exigencias sociales que el papá sea como el soporte, eh, invisibilizando aún más su propio proceso. Entonces queremos conversar esto con Magdalena. Antes de empezar la conversación, ¿sí? Quiero presentar el Centro Integrativo del Duelo, del que forma parte Magdalena. Bueno, este centro integrativo es un equipo de profesionales especializados en duelo, trauma, cuidados paliativos, psico-oncología, y ellos acogen y orientan tanto a personas como organizaciones temáticas relacionadas con el fin de vida y con duelo por fallecimiento. Ellos también forman a profesionales de salud mental. No sé si quisieras agregar algo más relacionado con lo que hacen en el centro Magdalena, o si engloba un poco lo que ustedes hacen. No, está perfecto, está perfecto. Nosotros damos también atención a, a personas de manera individual y familiar, a personas que están transitando un duelo. Eh, Solo agradecer la invitación y reiterar nuestro compromiso, que estamos un poco en el centro integrativo, igual que ustedes, en esta cruzada de el aprender a hablar de los duelos de manera normal, natural, de que son experiencias de vida que si viviéramos en una sociedad que se entendiera y se hablara más de la muerte, no se requeriría tanto apoyo. Sin embargo, vivimos en una sociedad que no entiende la muerte y que más que apoyar a los dolientes, de repente genera mucho más sufrimiento. Así que muchas gracias por esta invitación y feliz de estar acá. A ustedes, muchas gracias. Magdalena, bueno, quiero presentarlas, tengo aquí mi torpedo para que no se me olvide nada importante. Bueno, Magdalena es psicóloga infanto-juvenil y de adultos, es experta en duelo y trauma con más de 20 años de experiencia en psicología clínica. Ella es socia y fundadora del Centro Integrativo del Duelo. Magdalena también durante 7 años lideró el programa Contigo en el Recuerdo del Parque del Recuerdo, entregando apoyo a dolientes y formando a los profesionales partes del equipo de este parque. Como parte del programa, ella diseñó una serie de libros que se llama Abrazos Infinitos, que tal vez algunas personas ya lo conocen. Corresponde a 6 libros que van en apoyo al duelo en temas específicos. Uno de ellos, de hecho, es duelo perinatal, neonatal, duelo infantil, juvenil. Son libros que están disponibles actualmente para ser descargados y son una herramienta tremendamente útil.
Y bueno, Magdalena también es parte del equipo docente de nuestro diplomado en duelo gestacional y perinatal que impartimos Fundación Amparo en conjunto con Centro Ser Mujer. Así que, bueno, y para quienes son parte de la comunidad del Centro Integrativo que tal vez no nos conocen, nosotros somos Fundación Amparo, una fundación que está formada por papás y mamás que vivimos la experiencia de perder un hijo durante la gestación o poco después de su nacimiento y apoyamos a otros papás también y nos dedicamos a visibilizar, a concientizar a nuestra sociedad en diferentes áreas sobre este tipo de duelo. ¿Ya? Así que bueno, vamos a partir en esta conversación preguntándote algo súper amplio. ¿Qué es el duelo? ¿Y, y qué es el duelo? Y si es lo mismo que una depresión, por ejemplo, u otro trastorno de salud mental. Bueno, el duelo es un proceso de adaptación, ¿cierto? Es el resultado de una separación eh, con algo o alguien con quien la persona estuvo tremendamente vinculado. El duelo, a diferencia de lo que se piensa en muchas ocasiones, no es un trastorno, ni mucho menos es una depresión. Las personas tienden a asociarlo con una depresión porque tiene sintomatología que es similar. Sin embargo, el proceso de duelo es algo que es necesario traspasar para poder resignificar a la persona. Eh, la depresión, ¿no es cierto? Y un trastorno mental, lo que hacemos los profesionales de salud es tratar de evitarlo, tratar de medicar, tratar de sacarlo dentro de la vida de una persona porque sabemos que no es favorecedor. Sin embargo, el proceso de duelo nosotros necesitamos incentivarlo, intencionarlo, porque es la manera, como digo, de poder integrar la pérdida. El duelo es tener, yo siempre digo, hago este mismo ejemplo, pero creo que es muy gráfico, es tener a alguien fuera de mí que puedo mirar, tocar, abrazar, sentir, oler, a tenerlo dentro de mí. Este proceso es el duelo, porque cuando logro resignificarlo, comienzo a vivir con esa persona que ya físicamente no está, pero que es parte de mi identidad y es parte de mi vida para siempre. Entonces, el proceso es algo que nosotros tenemos que vivir, es algo que es positivo de vivir. Lo que pasa es que no sabemos cómo vincularnos con el dolor. De repente eh, tendemos, vuelvo a lo mismo, a cómo la sociedad se comporta frente al dolor, a la tristeza. La gente siempre sale a rescatar de la tristeza, a decir no llores más, piensa en otra cosa, todo tipo de comentarios tratando de que la persona, de distraerla de eso. Así, como que la emoción de la tristeza y muchas emociones no fueran algo favorable, cuando en realidad las emociones son tremendamente importantes para vivir la vida. Así es, así es. Y es tan importante ir incorporando o aceptando estas emociones mal llamadas negativas. En el fondo, todas son importantes y todas tienen un rol fundamental, sobre todo en este proceso, en la vida en general, Absolutamente. pero en este proceso. Qué Absolutamente, bonito. Denis. Sin pena, la persona no, la pena, ¿no es cierto?, lo que sirve es para tener una introspección. Uno como que se va desconectando un poco y se conecta más con el mundo interno. Imagínate que si no tenemos pena, el duelo no es posible. La tristeza y el dolor es algo importante de vivir cuando se vive un duelo. De lo contrario, es como que no existiera esa experiencia. O sea, imagínate la separación con una persona con la persona que tú tienes un vínculo significativo. No vivimos el duelo de cualquier persona, podemos sentir mucha compasión por la muerte de alguien. Sin embargo, con alguien con quien sí estuvimos vinculados, por supuesto que va a generar un cambio en nuestras vidas. Y eso es importante permitírselo. Así es. Qué bonito esto que dijiste de pasar a tener, a que esta persona esté fuera, como a incorporarlo y a vivir ese amor desde dentro. Claro, hay un cambio ahí, la relación pasa a ser simbólica. Sí, las Cuando personas la persona generalmente creemos que vivir un duelo es olvidar, es dejar partir. No sé si has escuchado que siempre hablan de que déjalo partir, no lo llores más, ya está al otro lado, lo está ya, como que ya no está sufriendo, como si eso fuera un consuelo para nosotros. Y la verdad es que vivir el duelo es transformar una experiencia donde no es olvidar, sino que es recobrar todas las experiencias vividas para que pasen a ser parte de mí, parte de mi identidad, para llevarlas siempre. Los vínculos significativos no se olvidan, los vínculos significativos se transforman. Una relación no termina con la muerte. Y eso es importante tenerlo súper claro.
Totalmente, y algo que nosotros siempre decimos en la fundación es que no se deja de ser mamá de ni papá de porque haya fallecido ese hijo. Sin importar la Exactamente. etapa en la que falleció, si fue durante el embarazo, si fue ya mucho tiempo después del nacimiento, ese vínculo permanece. Eh, y bueno, enlazándolo un poco con lo que comentábamos, estamos en junio, estamos a pocos días del Día del Papá, hablar un poco de estas las expectativas socioculturales relacionadas con la masculinidad, cómo afectan esto el duelo, de la experiencia de duelo de los papás. ¿Qué pasa ahí con lo que se espera de ellos y cómo pueden ellos vivir su proceso teniendo toda esta presión social que tienen encima? Mira, el hombre, por lo menos en nuestra sociedad latinoamericana, ¿no es cierto?, está muy asociado a la desvinculación de las emociones. Eh, Se forma, bueno, ahora menos que antes, ¿no es cierto? Ahora se involucran mucho más las emociones desde más chiquititos, sin embargo, las generaciones anteriores se hablaba de que se le dice al hombre llorar es de niñita, ¿no? Es como que fuera poco masculino si tuviera pena. Entonces, el hombre está más, cuando tiene indicaciones constantes de que las emociones no son adecuadas, sino que son un signo de debilidad. Y la verdad es que el duelo lo que hace es forzar a tener que conectar con las emociones. Entonces, cuando uno siente el automandato en el fondo de que no puede conectar, se le dificulta mucho más el duelo. Y en ese sentido yo siento que a nivel social tenemos una deuda grande con los hombres, especialmente con respecto a la muerte perinatal y neonatal, donde uno ve como es increíble como en las instituciones de salud incluso le dicen, bueno, usted preocúpese de su señora, es ella la que está sufriendo, vaya a hacer todos los papeleos, usted tiene que mantenerse firme, y es una sociedad y un entorno que le da mil indicaciones y que eso solo lo separa de su propia emocionalidad. Y eso no se trata de que el hombre tenga que desbordarse y sale la mujer a contenerlo, sino que es un proceso que se debe vivir en pareja, ojalá, ¿no es cierto?, cuando existe esa pareja. Ojalá vivirlo donde hay dos personas que están viviendo el fallecimiento de ese hijo, que sea perinatal o neonatal, ¿no es cierto? Un proyecto de vida muchas veces que queda truncado, eh, donde el hombre tiene exactamente la misma importancia que la mujer. No porque el hombre no lo sienta dentro de su vientre, digamos, no lo lleve dentro, no significa que no lo espere, no significa que no se haya relacionado con ese proyecto de niño, de hijo que estaba por venir, o un proyecto de familia. Y desde ahí yo siento de que nosotros le hacemos un flaco favor como sociedad a los hombres, porque muchas veces no se lo permitimos. Y ahí uno ve también que si bien todos los duelos son absolutamente diferentes, y uno nunca puede comparar un duelo con otro porque depende de las circunstancias de la muerte, hablando de un duelo general, de la edad del fallecido, de la edad del doliente, de tantos aspectos, sí se habla desde las teorías de duelo que existen dos más o menos ramas que se dan a nivel de género, que no son propios de cada género, pero que se tienden a desarrollar generalmente en una pareja o en una familia. Y uno es el duelo intuitivo, que es un duelo que es más conectado con la emoción, con la tristeza, que tiende a la hipoactividad, eh, al mirar hacia atrás, que generalmente tendemos a desarrollar el género femenino, y existe otro que tiende a desarrollar el género masculino, recordamos que no es propio eh, que es el duelo instrumental, que es más conectado con el hacer, con el conectar más con la rabia que con la pena, con el mirar más hacia el futuro, el necesitar seguir funcionando. Y como ven, son dos duelos que son complementarios, que ninguno es mejor que el otro, sin embargo se tienden a dar para que los sistemas familiares sigan funcionando. Entonces, como vemos, incluso los hombres tienden a ser, ya así como desde la teoría nos va mostrando cómo el hombre tiene que seguir funcionando, tiene que seguir saliendo adelante, solucionando los conflictos, realizando los papeleos. Entonces, muchas veces ni siquiera se le da el espacio de tiempo para poder hacerlo, para Magdalena, poder conectar. una Sí, consulta. Me imagino que estos dos tipos de duelo son ambos súper válidos.
y ninguno es mejor que otro en la medida en que no se rigidicen, ¿cierto? En que... Exactamente, tienes toda la razón. Qué bueno que lo mencionaste. En la medida que no juzguemos el duelo, como que mi duelo es mejor que el otro. Y uno escucha muchas veces que cuando muere un hijo, que la mujer dice, a él no le importó nada, perdimos un hijo y ahí está, trabajando como si nada, nunca lo he visto llorar, nunca lo he visto hablar de nuestro hijo. Y tenemos hombres que nos dicen, bueno, ella se la pasa todo el día llorando. ¿Qué pasa con el resto de nuestros hijos? ¿Qué pasa con el resto de la vida? Si yo no salgo a trabajar, nos morimos de hambre. Entonces, cuando existe ese juzgar el estilo de afrontamiento del otro, es cuando se generan los conflictos. Y por eso son tan usuales también las separaciones cuando hay pérdidas tan significativas dentro de una familia. Porque hay una creencia de pensar de que mi forma de afrontar esta situación, esta experiencia, es la adecuada. Y todo lo que es diferente a mí es algo que es como que no lo sintiera. Entonces, efectivamente, cuando esto se rigidiza en el tiempo y no existe un diálogo, una comunicación fluida del sentir de cada uno y del respeto de cada uno, es cuando se ocasionan más conflictos. No, y socialmente tendemos a asociar más el duelo a esta forma de que lo vive tal vez la mujer. Entonces, pasa que se minimiza, se cree que el hombre no siente ese dolor profundo, que el proceso no es tan intenso, que el impacto no es tan grande en el caso de los papás, porque claro, se les ve que ellos continúan funcionando, lo cual es totalmente errado. Es lo que nosotros Absolutamente. vemos acompañando, es lo que tú ves como profesional trabajando con esto. Y te quería hacer la pregunta, en ese sentido, esta forma que tiene más comúnmente el hombre, no es que todos lo vivan así, pero más comúnmente, Ujú. ¿qué pasa con el pedir ayuda profesional? Eh, ellos tienden a pedir menos ayuda, tienden a vivir estos procesos más en silencio, Desde me mi imagino. experiencia clínica, el hombre es más protector. El hombre generalmente no pide ayuda a menos que tenga la claridad de que su pareja o sus hijos estén bien. Tiende a posponerse y a sentir de que puede seguir funcionando, porque también hay que entender de que esto de mantenerse ocupado también implica el distraerse y desconectar un poco del dolor para seguir funcionando, que también es una estrategia adaptativa, especialmente en el duelo agudo, dentro de los primeros meses. Es importante también el mantenerse de repente en ciertos momentos desconectado. El problema pasa cuando yo me mantengo desconectado siempre. Cuando pasan los meses, cuando no pasan los años incluso, y no soy capaz de hablar de lo que está pasando conmigo. Y desde ahí es súper importante ponerle foco a cuáles son nuestras alertas, ¿no es cierto? Si un hombre no es capaz de conectar emocionalmente con lo que está pasando, no puede hablar de lo que ocurre o lo que ocurrió en su vida, cuando hay abuso de sustancias, ¿no es cierto? Psicofármacos, drogas, alcohol, conductas autodestructivas, conductas de riesgo, eh, mucha irritabilidad. La irritabilidad es algo propio del duelo, ¿ah? Especialmente al principio, que uno siente que, "Chuta, ¿por qué? Qué rabia, por qué injusto estar viviendo esta situación, no es lo que busqué, no es para lo que me preparé, eh, hice todo lo que pude, entonces, por qué a mí sí y a otros no?". Sin embargo, cuando esta irritabilidad se mantiene a lo largo del tiempo y no va mermando, es algo que hay que trabajar, porque ahí hay un dolor interno que se está activando y que no está pudiendo salir de una manera adecuada. No sé si te respondí con eso, Dani. Sí, por supuesto. De hecho, quiero invitar a las personas que que están escuchando y que se van conectando, que puedan enviar sus comentarios o que puedan enviar sus preguntas también. Eh, Alguna duda sobre lo que nosotros estamos hablando. Y, y bueno, ya que llegamos a esto, nos vamos como a lo al tema central de esta conversación, que era, existen, no, bueno, antes de eso, ¿existen
prejuicios relacionados con el buscar ayuda profesional. Sabemos que la salud mental en el fondo está también rodeada de muchos mitos y prejuicios, entonces en ese sentido existen prejuicios también con el hecho de decir necesito ir al psicólogo, al psiquiatra, o contar que estás yendo a un proceso terapéutico. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que estamos a años luz todavía del aprender a pedir ayuda. Creemos que el poderlo, que podemos con todos solitos, como los niños, así yo puedo solito, mamá. Eh, Creemos que lo podemos todo y además sentimos que es un signo de debilidad, pues, el buscar ayuda, el buscar apoyo. Y además, yo quiero mencionar dos cosas que creo que son importantes en todos los duelos. Eh, y uno tiene que ver con esta creencia de que vivir un duelo o buscar ayuda profesional es olvidar. Eh, y uno se topa con muchas personas que existe cierta resistencia a recibir apoyo porque yo no quiero olvidar a mi hijo. Y por supuesto que no va a querer olvidar a su hijo. Y cuando uno le asegura eso, la persona se permite integrar y elaborar y trabajar el duelo. Entonces, el creer que si voy a un psicólogo se me va a quitar la pena, jamás se me ocurriría el siquiera pensar o proponerle a una persona que dejara de tener pena. O sea, creo que vivir un duelo es el costo de amar. Y eso es súper importante de tenerlo claro. Y el vivir un duelo es un derecho, eh, debería ser una decisión incluso, aunque es algo automático y uno dice como que está viendo el duelo y cualquiera optaría por dejar de vivir ese duelo. Cuando uno comparte este tipo de experiencias con dolientes, uno se da cuenta de que es muy importante para ellos seguir llorando, recordando y traspasando esto. Esto es algo que honra a la persona, A el ser veces, querido que partió. a Y veces otra pasa, parte, perdón, disculpa que te interrumpa, no, vale, vale. me llegó esta idea que a veces pasa incluso que se siente miedo de dejar de sentir ese dolor, Por supuesto. de ¿Y tener cómo la no? sensación de que estoy dejando atrás a esta persona porque empezamos, asociamos a esa persona al dolor. Exactamente, exactamente. Y esa es la contradicción con el tiempo, la ambivalencia. Siento que ha pasado tanto tiempo porque en realidad han pasado, no sé, 3, 4 meses o de repente 5 años, pero siento que no ha pasado nada. Y quiero que pase para sentirme un poquitito mejor, pero a la vez no quiero que pase porque siento que lo voy a olvidar. Y por eso es tan importante tener claro que un duelo no es olvidar. Para nada, es al revés, es transformar la relación. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no olvida, puede traspasar este proceso de adaptación de una manera mucho más saludable. Y lo segundo que me quedé con una idea en el tintero, perdón, que creo que es importante, es que creo que los psicólogos hemos cometido muchos errores en ese sentido, de el forzar a las personas a tratar de dejar partir. Antes se usaba mucho la carta de despedida, desde la ignorancia, desde el querer hacerlo bien, pero tenemos poca formación en la temática de duelo. Muy poquito aquí en este país, generalmente uno tiene que estudiarlo fuera, y ahí cometemos muchos errores, pues, y muchas iatrogenias, ¿no es cierto? Cuando la solución es peor que el problema, enferma más que el problema. Entonces, desde ahí creo que es importante también el tener claro que no todos los psicólogos son para todas las personas y que frente a una situación así tan delicada, creo que es importante el no cansarse de buscar, buscar, buscar apoyo donde uno se sienta cómodo, donde se genere un buen vínculo terapéutico, donde sienta que mi terapeuta no me está apurando a, a- a- a que los síntomas desaparezcan o a realizar cambios en mi vida, donde se sienta en un espacio seguro. Y ahí apunto, y por eso me encanta la cruzada de ustedes, de la Fundación Amparos y de muchas fundaciones que estamos trabajando un poco para esto, que es el educarnos en el duelo, educarnos en el dolor, para poder acompañar de mejor manera esta situación y no generar más daño. De verdad que el entorno genera mucho daño. De repente siento que nos dedicamos más a amortiguar los daños de la pérdida que la pérdida misma, porque estamos rodeados de gente que da consuelos, consejos, que compara, a mí me pasó esto, te pasó lo otro,
En la muerte perinatal, ¿para qué decir? O sea, de verdad los comentarios tan desafortunados, estas, estas dolencias más que condolencias del que puedes tener otro hijo, ya lo vas a olvidar, menos mal que fue pronto y no fue después. Todos esos comentarios generan muchísimo daño. Y en eso todos tenemos la obligación de educarnos para saber acompañar y no generar más pesar. Importante lo que estás diciendo, porque sí, sí, en el fondo el doliente, el mensaje que recibe no es tan importante. Entonces, algo que tienes que dejar pasar. Quiero leer comentarios Ujú. de algunas personas. Ok. Patuca Estrella dice que hermoso tema, la sociedad presiona para que uno olvide y no llore. Sin embargo, el dolor creo que siempre estará. Uno solo aprende a convivir. Es cierto es eso. Sí, qué lindo. Hay otra persona acá, Tan Barrera, dice, en lo personal lo he significado tener un duelo perinatal, si bien ha sido lo más doloroso que nos ha tocado vivir, pero me he permitido sentir pedir ayuda y amar eternamente. Qué lindo. Gracias Maravilloso. por esos comentarios. Eh, bueno, y ahora Mm. sí, yéndonos directamente a lo que nosotros queríamos compartir, es cómo podemos saber qué señales podemos detectar de que tal vez nos estén indicando que estamos viviendo un proceso de duelo que no es lo esperado, que no es, entre comillas, normal, porque como bien tú decías anteriormente, no hay una forma única y correcta de vivir este proceso, cada uno lo hace con sus propias herramientas y hay tantos factores personales, ambientales, que hacen que esto sea distinto, pero hay ciertos aspectos, ¿cierto?, que nos van a indicar que el proceso que hay algo esperado. ¿Qué cosas, qué indicadores y también qué factores de riesgo o gatillantes de que indican que este proceso puede estar siendo más complejo de lo esperado? Pero para hacerlo simple, eh, nosotros tendemos a hablar de un continuo, ¿no es cierto? Un continuo que el doliente tiende a ir oscilando entre conectar con la pérdida y desconectar con la pérdida. ¿Qué significa eso? Conectar con la pérdida, el permitirse llorar, sentir, rabiar, eh, eh, al revés, también el sentir amor, el sentir alivio, el conectar con todo lo que está pasando, y por el otro lado del continuo, el desconectar, hacer como que nada hubiese ocurrido, el seguir funcionando, 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 alejarse un poco de la emoción. Lo importante es esto, la oscilación entre conectar y desconectar, porque es un proceso que es muy intenso, muy largo, eh, y necesitamos cierto descanso. Siempre hago una analogía como estudiar, ¿no? Por más que sabía que si tenía que preparar mucha información para una prueba, no podía pasarse toda la noche en vela estudiando, porque no era factible. En algún momento hay que descansar, hay que recuperarse. Es como subir una montaña, necesitamos rehidratarnos, descansar, volver a prepararnos para seguir subiendo de mejor manera. Entonces, es importante esta oscilación de conectar y desconectar, porque cuando tenemos personas que están hiperconectadas con la pérdida, son personas que tienden a desarrollar un duelo prolongado y que eso ya es una categoría diagnóstica que implica una intervención mayor. Son personas que alrededor del año, de 6 meses y un año, hay distintas teorías, que siguen teniendo la sintomatología tan intensa como los primeros días y que no pueden volver a reactivar su vida. Estamos hablando de un duelo prolongado que necesita una intervención mayor y, por supuesto, que apoyo profesional. Y por otra parte del continuo, si tenemos personas que están hiper desconectadas del dolor, que hacen como que nada hubiese ocurrido, no hablan del tema, siguen adelante, es como que esto fuera un capítulo que se sacó, como que sacaron las hojas de un cuaderno. Eso también nos genera mucha preocupación y también hay que buscar apoyo profesional porque son personas que, si bien siguen funcionando, tienden a conductas, a enfermarse mucho más, a tener problemas familiares, problemas personales, tienden a conductas más de alto riesgo, ¿no es cierto? Ya sea abuso de sustancias, conductas más autodestructivas, de todo tipo. Entonces, en los dos polos son lo que nos alerta. Una persona que se mantiene en esta transición es algo que es normal, pero cuando estamos en polo es algo importante de identificar.
Y desde ahí, levantarse que una persona, vuelvo a lo mismo, está con una sintomatología muy intensa, como la misma del duelo agudo, que se hablaríamos los 2 primeros meses, esto se mantiene después de los 6 meses, es mejor buscar ayuda. Cuando la persona no logra retomar su funcionamiento diario, no puede volver a trabajar, no se alimenta de manera adecuada, le cuesta levantarse de la cama, un montón de síntomas, le cuesta salir de la casa, está asustada, todas esas cosas son signos de que es necesario ir a buscar ayuda. También otro que podríamos mencionar es el aislamiento. Si bien, como decíamos antes, nos vamos hartando un poco de escuchar comentarios muy desafortunados, sin embargo, las personas logran entender de que es desde el cariño, ¿ya? Desde el cariño y empiezan a establecer límites. De repente nosotros aquí mismo, incluso el abrazo es infinito, hablaba de eso, de cómo establecer ciertos límites y decirle muchas gracias por lo que me estás diciendo, pero en este momento no me sirve. Eso empiezan a defenderse un poco del entorno y vuelven a disfrutar de los vínculos que sí son satisfactorios. De repente salir a tomarse un café con un compañero de oficina y hablar de lo que está viviendo, o salir con amigas, el conversar con la familia, tienen que haber esos espacios de disfrute con otro tipo de vínculos. Vínculos reparan vínculos. Entendamos de que la muerte es la ruptura o el cambio, transformación de un vínculo, y por eso es muy importante el apoyo social. Por ende, una persona que se mantenga en aislamiento mucho tiempo, también creo que es importante poner una cierta alerta. Y por último, el abuso de sustancias, el descuido de la salud, todos esos símbolos también nos generan mucha alerta. Cuando vemos una persona que, si bien tiene un periodo y sabemos que todos los duelos se viven de manera distinta, cuando vemos que no existe ninguna variación, creo que es mejor empezar a levantar ciertas alertas. Mientras tú estabas hablando, estaba pensando, porque a veces ocurre que como pareja ves a lo mejor una de estas señales. Estoy pensando en el hombre, en todo lo que habíamos estado hablando anteriormente, de que les cuesta y de que tal vez se van más hacia el polo del hacer, eh, no hacia la introspección. ¿Qué podría hacer esta persona para poder ayudar a esa pareja si se da cuenta que está necesitando una ayuda que va más allá, algo más profesional? ¿Qué podríamos aconsejarle? Porque vemos que hay se están conectando hartas mujeres. Entonces, en ese sentido estoy pensando, tal vez alguna de ellas está viendo que su pareja está con estas señales. ¿Cómo podríamos ayudarle a que pueda sugerirle a su pareja pedir ayuda? Yo creo que lo primero es abrir el espacio de comunicación honesta, sin juzgar, eh, una escucha activa, ¿no es cierto?, donde quede fuera todo, quede fuera el computador, el teléfono, la tele, los niños, del poder conversar eh, abiertamente de lo que les está pasando. De repente las mujeres, sin intención, sin mala intención, como que desbordamos nuestras emociones en los entornos porque estamos más acostumbrados a que el hombre calle o creemos que es nuestro espacio y que es nuestro rol. Y la verdad es que el entender de que el hombre también lo puede estar pasando mal, a lo mejor no de la forma en que nosotros lo estamos pasando, y no digo con eso, no lo dimensiono en cantidad, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que jamás se puede comparar una cosa así, no es justo compararlo. Eh, pero sí que puede a lo mejor estar rabiado por la vida, de que puede estar con mucha pena, que puede estar decepcionado, que puede estar... Escuchar, sin interrumpir, sin buscar soluciones, ¿no es cierto? Las mujeres sabemos hacer eso, al hombre le cuesta un poco más, el hombre tiende a solucionar, las mujeres podemos escuchar y solo poner oreja. Es un poco lo que hacemos los terapeutas, está bien que tenemos mil conocimientos más, pero el poner oreja y el dar un espacio para que la persona se vaya escuchando a sí misma, creo que es algo súper importante.
Y eso lo podemos hacer no solo con nuestras parejas, sino que también con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros abuelos, con todos. O sea, el aprender a escucharnos, eh, indagar un poco más, el dejarlo que escuche, o sea, que hable, perdón, sin juzgar y sin comparar mi experiencia. De repente tendemos a, estamos escuchando, es que a mí me pasa, tendremos que dejar un poco, un paso más atrás de lo que a nosotros nos está pasando, especialmente si esa pareja es más protectora y ha ido guardando todas sus emociones. Eh, el dar el espacio para que lo haga creo que es súper importante, y creo que genera una riqueza muy rica para la pareja, porque también uno se aprende a conocer viviendo este tipo de situaciones, se conoce como pareja y desarrolla recursos que pueden ser muy lindos a lo largo de la historia. Suena como simple, pero qué complejo es encontrar esos espacios donde se te escuche, donde nos reconozcamos en la vulnerabilidad como doliente y como acompañante también, en que no vamos a poder sacarle el dolor a esa persona, no vamos a poder adelantar en el tiempo el proceso, sino que simplemente eh, escuchar qué Pero, valioso es. pero acompañar, mire qué cosa más linda, el acompañar el dolor, el acompañarnos en el dolor, eh, que suena algo tan simple y es algo tan importante, esa conexión, no solo desde lo lindo de la vida, sino que también de las cosas que se han ido truncando, que no han sido como nosotros esperábamos. De esas experiencias, pucha, que tenemos en la vida. Sí, Magdalena, ya que estamos, el domingo ya es el Día del Papá. ¿Cómo podríamos tal vez sugerir de alguna manera que puedan vivir? Sabemos que este proceso es duro para los papás que están en duelo. Vemos a un montón de gente preparando celebraciones, contentos, felices, qué sé yo, el mismo domingo mostrando fotos y chuta, la ausencia de un hijo y también la ausencia de un padre se siente más dolorosa aún. ¿Alguna sugerencia de cómo transitar este proceso que puede ser tan doloroso? nosotros acá en el centro, perdón, siempre sugerimos el anticiparlo. El no hacer como que, el hacer como que nada ha pasado, creo que es lo más doloroso. Uh -huh. El anticipar y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Volver a otorgarle el rol al padre, el rol de sentir, el rol de a lo mejor de estar más triste, de a lo mejor de estar un poco desilusionado, o al revés, del poder escuchar cuál era toda la proyección que tenía, qué es lo que, cuál fue este presente no vivido, el futuro no vivido, que duele, po, y duele mucho, especialmente cuando se está celebrando socialmente un rol en la vida. Y cuando siento que lo dudo, que no sé si lo tengo o no, si me corresponde o no sentirme padre, creo que el darlo me parece que es súper, súper importante. El reconocerlo. eh, a todos aquellos ilusión de un hijo, la ilusión ya, un hijo no es desde el conocimiento, y por eso es tan invisibilizada la muerte perinatal y neonatal, con esto del no conocerlos como que no hubiese existido, y la gente eh, lo desautoriza, como que qué raro que esté viviendo, se puede tener más hijos. El reconocer ese rol creo que es súper importante, el reconocer ese proyecto que se tenía en conjunto, que no por no poder gestarlo significa que no significó algo importante para ese padre. El darle el valor que tiene, creo que eso es lo más importante. Y, y, y desde mi experiencia creo que siempre es preguntar, ¿cómo te gustaría hacerlo? Qué es lo que prefieres? ¿Prefieres que estemos solos? ¿O prefieres que salgamos? ¿O prefieres que a lo mejor vamos al cementerio? ¿Prefieres que, no sé, hagamos tu comida favorita? O incluso, como decías tú, cuando se ha perdido un padre, bueno, ¿cómo lo traemos al presente? Su recuerdo, con la música que le gustaba, con su comida, con prender una vela, como que siempre el anticipar y generar rituales para eso. Creo que eso es muy lindo, como sociedad hemos ido perdiendo un poco los rituales, como que nada vale. Y la verdad es que
el ritual es es poder expresar lo que la palabra no puede expresar. Entonces, de repente cuando hacemos rituales, nos llena muchísimo más. Hay palabras que no alcanzan para poder expresar las cosas que uno siente. En cambio, los actos y el ritual, especialmente colectivo, con más personas, es algo que representa mucho más el sentir en algunas ocasiones. Es cierto, nos ayudan a honrar, a significar. Sí, son muy sanadores los rituales y de repente no tiene que ser algo complejo, súper elaborado, de repente tiene que ver con, no sé, prender una velita o no sé, cosas súper simples que te haga sentido a ti, de repente únicamente, o a la pareja. Eh, sí, totalmente. Y que es cierto eso, de poder conversar, e incluso permitirse cambiar de opinión, porque a lo mejor hoy yo tengo ganas de hacer algo y ese día realmente no tengo ganas, me siento muy mal y tener como atreverse a decirlo, a transparentarlo y que la otra persona también lo acepte, qué importante es eso también. Exactamente. Quiero leer unos comentarios que llegaron, han llegado comentarios muy bonitos. Mariposa 8 Azul dice, luego de 6 meses con terapia psicológica hicimos el ejercicio de la silla vacía, bajo mi consentimiento, ya que sentía que soltar ya no era significado de olvidar, sino que transformar el dolor en amor. Qué bonito. Lindo. Dula Lau. Mañana se graduará mi primer grupo de dulas en duelo, holandesas, de su especialización. Esperamos que este sea el comienzo de una mayor concienciación y una mejor atención y apoyo. Hoy felicitaciones por ese primer grupo. Ojalá sean muchísimas. Maravilloso. Sí, Qué importante generar estos espacios de formación tan necesarios, tan escasos. Por acá Camila, Andrea Garavito, el papá de mi bebé lleva meses aislado, se alejó de todos nosotros, terminamos, pero me gustaría ayudarlo porque siento que no está bien, trabaja demasiado, se alejó hasta de su madre. Y tiene que ver justamente con lo que comentaba Magdalena, de esta forma que a veces se rigidiza y forma en que algunos hombres tienden a vivir este proceso. Magdalena, no sé si quisieras, ya estamos finalizando, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta antes de que terminemos a Magdalena, y si tú quisieras hacer el cierre de lo que hemos conversado y agregar algo más. yo solo agradecer esta instancia y cómo las personas, a mí siempre me emociona cómo las personas comparten en este espacio que de repente se siente más impersonal, pasa a ser algo tan íntimo, en el fondo, al comentar y al expresar su experiencia, al contar su experiencia y de cosas tan íntimas. Invitarlos a seguirnos nomás en las redes sociales. Nosotros estamos constantemente subiendo información respecto al duelo, que nos interesa un poco lo que decían antes, el trabajar en esto, trabajar en concientizar a la población en cómo acompañar el dolor de un otro. Y un poco retomando lo de los abrazos infinitos, en nuestra página web se pueden descargar. Nosotros y fue un trabajo muy lindo que hicimos con el Parque del Recuerdo, que el segundo que hicimos fue el de muerte perinatal y neonatal, y fue justamente por eso, por la importancia del darle la importancia que tenía, de darle la relevancia que tenía, de el escribir y hablar, porque era algo que era importante para nosotros al poder entregarlo a las familias que estaban viviendo eso. Lo partimos haciendo con los niños, aunque no lo crean, los niños quedan absolutamente fuera de todo esto. Y el segundo fue el de Abrazo Infinito de muerte perinatal y neonatal, porque creemos que es importante visibilizar este duelo para poder acompañar de mejor manera. Eso, Dani, por mi parte. Muchas gracias. Gracias, no quiero que se me quede los comentarios, me interesa mucho que poder leer lo que la gente nos comenta. Mariposa Azul comenta, creo que relacionado justamente con lo que estabas comentando, creo que se invisibiliza desde el primer encuentro ginecológico,
cuando se nos dice que no contemos hasta ciertas semanas, porque puede pasar cualquier cosa. Desde ahí se nos condiciona a vivirlo en soledad. Es cierto Yo estoy súper de acuerdo. De hecho, me llama mucho la atención porque, eh, claro, es como para que el resto de la gente no te pregunte, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuándo más necesitamos el apoyo de otros? Es increíble porque es como que tenemos que mostrar los logros, como que nació vivo y sano. Sin embargo, cuando estoy viviendo una situación dolorosa, no debería contarla, cuando en realidad ese es el valor de los vínculos, pues, el apoyar en momentos de más dolor. Y tal como ella comenta, es como la indicación, es como que no metáis las patas, ¿para qué vas a decir? Uno debería decir más los, los dolores que las cosas positivas. Lo otro todo lo celebra. y además conlleva este mensaje de que si tenía pocas semanas, en realidad no es importante. Entonces, como que no lo cuentes porque no es tan importante y si ocurre algo malo, bueno, borrón y cuenta nueva y vas a poder intentarlo de nuevo y todas esas frases que hemos mencionado que son tan dolorosas y que lejos de ayudar provocan aún más dolor. Eh, Quiero agradecerte al Centro Integrativo del Duelo a través de ti, Magdalena, por esta conversación tan importante. Ojalá podamos también más adelante repetir un live con otras temáticas importantes para nuestra comunidad, porque creo que es súper necesario. Quiero contarles que, bueno, sé que de repente por el horario muchas personas me comentaron, de hecho, algunas personas que no, que querían escucharlo, pero no iban a poder en este horario. Este video nosotros lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo completo quienes no lo pudieron ver o quienes no pudieron conectarse hasta ahora, ¿ya? Y, y eso, muchas gracias por este espacio, nos dicen. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por enviar sus valiosos comentarios que son tan importantes para nosotros. Y bueno, también comentar, Fundación Amparos tiene sus redes, su página web, está pensada para acompañar a papás y mamás que están viviendo este proceso de duelo gestacional perinatal, así que pueden recurrir a él. También nosotros organizamos encuentros grupales cada cierto tiempo y ofrecemos acompañamientos individuales también para quienes lo estén necesitando. Siempre decimos que este proceso es duro, sin embargo en compañía se hace un poco más llevadero. Así que eso. Muchas gracias Magdalena. Por... Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.